Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy hago este video para hacer una explicación sobre el tema de la clase número 4 y entender cómo está relacionado con las clases anteriores que fuimos viendo. La primera y la segunda clase estuvimos hablando de la historia argentina, de los gobiernos oligárquicos, los gobiernos radicales, en un periodo desde 1880 hasta 1930, ¿no? Eh, y también la clase anterior fue sobre la Primera Guerra Mundial, que se dio, ¿en qué fecha? ¿Se acuerdan? En 1914 al 18. Ahora vamos a ver que en esta misma etapa temporal también suceden diferentes cosas en Rusia, pero que está conectado justamente con la primera revolución industrial, perdón, sobre la Primera Guerra Mundial. Eh, Vamos a ver cómo esto influye más adelante en la historia argentina, pero estamos viendo esta misma etapa temporal de principios del siglo XX. El tema de hoy sería la Revolución Rusa. Les voy a entregar un PDF con la bibliografía. Vamos a hablar, van a ver que habla sobre la Rusia revolucionaria, pero voy a compartir pantalla. Acá está la Rusia revolucionaria. Esto habla del contexto en el que se dio después la revolución de octubre, la más importante, ¿no? De 1917. Estamos hablando principalmente de eso. ¿Qué contexto había? ¿No? ¿Qué gobierno tenían en esa época Rusia? ¿Qué partidos o qué grupos estaban en contra de este gobierno zarista? ¿No? Se formaron algunos organismos para limitar un poco el poder del rey, que en realidad fue y no fue. Fueron organismos que fueron aprobados por el rey, pero en definitiva nunca tuvieron ningún poder, ¿no? En 1905 fue muy importante eh, una guerra que se hizo contra Japón. A ver. Y porque la población estuvo en desacuerdo con ello. Entonces en 1917, con este contexto de guerra mundial, pasan algunas cosas en Rusia, ¿no? Empiezan a haber un gobierno doble. Hay un gobierno entre la Duma y el Soviet. Cuando ustedes lean se van a dar cuenta qué es la Duma y qué es el Soviet, qué logran hacer en febrero de 1917. Después, durante ese mismo año, en octubre, pasa otra cosa muy importante con el Soviet ya directamente. Esto, obviamente que van sucediendo diferentes cosas de la mano de Lenin, ¿no? Que es un personaje muy importante en esta época, quien después va a gobernar hasta su muerte. Una vez que se depone al zar y empieza un nuevo gobierno, que van a ver cuando lean la bibliografía, va a haber una guerra civil. Entonces, Lenin, quien gobernaba en esa época, firma algunos tratados con los alemanes, cediendo algunas cosas que ustedes van a ver, no le puedo decir mucho porque es parte de la respuesta que ustedes tienen que dar. Hace algunas concesiones o cede poder, cede algunos territorios para poder, esto es en cuanto a política exterior, para poder dedicarse de lleno, digamos, a la guerra civil,
o sea, a la política interior de su gobierno, ¿no? Para eso, hace toma una decisión de hacer em, toma la decisión de hacer unas, ay, unas medidas en cuanto a la política de guerra, ¿no? Esta primera medida es fracasada y por eso pone en marcha la NEP, la nueva política económica. Ustedes van a hablar sobre esto en las preguntas. Por último, una vez que la guerra civil fue ganada por, por Rusia, por un grupo específico, ustedes van a ver si fueron los bolcheviques o los mencheviques, ya en Rusia se organiza como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí tiene un organismo, un consejo, ¿no? En el cual ese consejo es el que gobierna, primero Lenin, hasta su muerte, y luego hay una disputa entre dos personas muy importantes, muy influyentes en este proceso revolucionario, que eran Trotsky y Lenin, ¿no? Ustedes van a ver van a ver las posturas que tenía cada uno y quién fue el que terminó gobernando en la Rusia. Luego, vamos a ver las actividades que tenemos para esta clase. Acá les dejé algunas pautas de trabajo, ¿no? Acá les voy a dejar el link del video que estoy haciendo en este momento. Y son 5 preguntas para responder y repasar brevemente las actividades, la bibliografía. ¿Qué grupos estaban contra el zar en 1905 y qué provocó el estallido de esa revolución? Hay que nombrar y explicar brevemente qué fue cada grupo. Y después de esta revolución de 1905 se formaron los soviets, ¿no? ¿Qué provocó el estallido de la revolución? La formación de los soviets. También tienen que explicar de qué se trata los soviets, porque está relacionado con la pregunta número 2. ¿Qué era la Duma y qué relación tenía con los soviets en febrero de 1917? Era un doble gobierno, acuérdense. Y después, ¿qué relevancia tuvo los soviets en octubre de 1917? ¿Por qué? El número 4, tenemos que responder sobre qué decisión tomó Lenin en cuanto a la política exterior para combatir la guerra civil y por qué implementó la NEP. Eso estuvimos hablando brevemente. Por último, cómo se organizó Rusia en 1922. ¿Qué roles ocupaban Lenin, Trotsky y Stalin? ¿Y qué ideas promulgaban cada uno? Así que principalmente es esto, para hacer un repaso de la bibliografía, para entender un poco el proceso revolucionario de Rusia, para entender también eh, esta época, ¿no? De principio del siglo XX, para entender que en Rusia pasaba esto, en la mayoría de Europa pasaba esto, en la mayoría de los países de Europa pasaba la Primera Guerra Mundial, que estaba conectada también con Estados Unidos, entonces todo esto llega a América, ¿no? También en Argentina tiene mucho que ver porque están durante la Primera Guerra Mundial, están esta transición, está el primer gobierno de Irigoyen, ¿no? Cómo toma el gobierno de Irigoyen, qué postura toma frente a la guerra, ¿no? Está todo relacionado. Por eso quería darle contexto internacional a la historia argentina que veníamos viendo en las primeras clases y que después más adelante vamos a ir retomando. Así que cualquier consulta que ustedes tengan, por favor no dejen de decirme, mándenme un mail, escríbanme que vamos a tratar de contestar.